Bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos sean a esta sesión del colegio. Este, pues me voy a dar la oportunidad de presentar al maestro Juan Manuel, que estará el día de hoy presentando su tema, avances en el uso de ECMO en el manejo del paciente crítico. El maestro Juan Manuel Saldívar Preciado fue profesional técnico bachiller en enfermería por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, licenciado en enfermería por la Universidad de Guadalajara, cuenta con un posbásico en cuidados intensivos por la Universidad Autónoma de México, maestría en administración de clínicas y hospitales por la Universidad Contemporánea de las Américas. Actualmente labora como enfermero especialista en cuidados intensivos en el Hospital de Especialidades de Centro Médico Nacional de Occidente. Tiene formación en soporte extracorpóreo avanzado, hemodiálisis, terapias de reemplazo lentas, continuas y terapia MARS. Especialista en ECMO por la Fundación Cardiovascular en Colombia, ECMOVAT, colaborador de ECMO Guadalajara y Cordibus AC. Es instructor en simulación clínica en el Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS Jalisco, así como profesor e instructor interno del Instituto Mexicano del Seguro Social en temas relacionados a cuidados cardiovasculares, en posbásicos y cursos de capacitación continua del IMSS, así como miembro del Colegio de Enfermeras de Jalisco Asociación Civil. Bienvenido, maestro, le cedo el micrófono y el control. Muchas gracias, maestro. Le agradezco la presentación. Bueno, pues el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que ha tenido bastantes avances y en realidad bastante renombre en los últimos congresos, que es sobre ECMO o la oxigenación por membrana extracorpórea. Voy a permitirme continuar con la presentación. Muy bien. Bueno, vamos a decirlo porque creo que empezó nuevo. Muy bien, bueno, pues vamos a ver sobre soporte extracorpóreo avanzado. El día de hoy vamos a ver qué es ECMO. Bueno, pues la oxigenación por membrana extracorpórea, por sus siglas en inglés ECMO, es una técnica de soporte vital avanzado que ayuda a pacientes con insuficiencia respiratoria grave y a pacientes con insuficiencia cardíaca grave cuando las intervenciones ya llegaron a su límite, ya fallaron todas las intervenciones convencionales. El ECMO nos permite de que el corazón y los pulmones descansen al sustituir de una manera temporal sus funciones, proporcionando oxigenación y perfusión dependiendo de la configuración en la que lo utilicemos. Y es una tecnología que ha salvado múltiples vidas en los últimos años, cuando las terapias convencionales ya han fallado. Esto ha sido el resultado de muchas décadas de investigación y de avances médicos, y también no es un concepto que sea nuevo. Desde antes del siglo XX ya teníamos avances en cuanto a la circulación extracorpórea. Para darnos una idea de dónde viene la circulación extracorpórea, por ejemplo, desde 1930 es donde se tienen los primeros registros que hablan sobre la circulación. Por ejemplo, el doctor John Gibbon fue uno de los primeros pioneros dentro de esta técnica y desarrolló una máquina de rodillo que era capaz de proporcionar soporte extracorpóreo que llamó máquina corazón-pulmón. La característica de esta máquina era que era una característica de grandes dimensiones que abarcaba prácticamente toda la habitación del paciente. Posteriormente, el doctor Gibbon en 1953 hace la primera reparación cardíaca con asistencia extracorpórea de manera exitosa. Hasta 1954, otro médico llamado el doctor Walton hace la primera cirugía cardíaca con circulación cruzada y un oxigenador de burbujas. En 1972, Bartlett, a quien conocemos en la actualidad como el padre del ECMO, y sus colaboradores hacen por primera vez en éxito la utilización de ECMO durante 36 horas continuas en un bebé con 2 años con insuficiencia cardíaca. En 1972 se hace
Primera, canulación exitosa y uso prolongado de un circuito extracorpóreo en un entorno en una terapia de cuidados intensivos. Y posteriormente, en 1975, el mismo doctor Robert Bartlett hace la decisión terapéutica de llevar la tecnología floreciente a los recién nacidos, un ámbito en el que no se había utilizado. Estas son a grandes rasgos, los inicios del ECMO. Y esta es una imagen para que se puedan dar cuenta de cuáles eran las características que tenía esta máquina en los inicios del tiempo. Esta era la famosa máquina corazón-pulmón, que prácticamente utilizaba todo el entorno del paciente, toda la habitación. El metal que ustedes pueden ver en esta parte de aquí es la máquina de rodillas que hacía la función mecánica para poder mover la sangre. Y pues era una habitación, aparte de ser grande, pues muy poco funcional para el resto de los cuidados que el paciente requiriera. Pero bueno, ¿qué es el ECMO o el SLS? Bueno, el ECMO, llamado así por sus siglas en inglés, es un oxigenador por membrana extracorpórea que se refiere al uso de dispositivos mecánicos para apoyar la función cardíaca y la función pulmonar en pacientes con falla respiratoria o cardíaca severa, que no hacen buena respuesta a las terapias convencionales y que la circulación por ECMO, ya sea respiratoria o en el caso de la perfusión, nos pueden ayudar a detener el tratamiento dañino hacia el corazón y hasta los pulmones. Algunos de esos tratamientos que en dosis demasiado altas pueden generar daño son, por ejemplo, los vasopresores o las dosis altas en cuanto a presiones en ventilación, para así permitir que los órganos dañados se recuperen o se reemplacen. Para darnos una idea de la utilización del ECMO, debemos de entender algunos cambios que suceden en los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, por ejemplo, en este tipo de pacientes tenemos una alteración de la membrana alveolo-capilar, lo que nos ayuda a tener un factor inflamatorio que va a ocasionar una alteración en la ventilación, perfusión. Esto principalmente se da por la afección de neumocitos tipo 1, que tiene una función estructural en la membrana, y por la alteración a neumocitos tipo 2, por la producción de surfactante. Esto hace que estos se vean alterados, por lo cual el intercambio de gases se va a ver sumamente afectado. Posteriormente tenemos lesiones por la ventilación pulmonar, a lo que nosotros le llamamos una disminución del parénquima pulmonar en otras literaturas se le llama baby lung, o es decir, pulmones de bebé, lo que hace que las áreas utilizables para el intercambio de gases en los pulmones que se vean reducidas y que volúmenes corrientes o volúmenes virales que deberían de ser normales para una persona empiecen a ocasionar lesiones por barotrauma o por volutrauma. Entonces, posteriormente, los pacientes va a ser muy difícil que los podamos llevar a una ventilación protectora, lo cual se vería definido como un volumen suficiente, una oxigenación adecuada, presiones deliberadas, optimizar y facilitar la oxigenación y mantener volúmenes corrientes entre 4 a 8 mililitros por kilo, lo que nos ayuda a reducir una mortalidad entre 39,8 y 31%. En los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, se va generando un círculo vicioso que nos va a ir haciendo, obligando a aumentar tanto las presiones de la ventilación como los volúmenes ventilatorios para poder alcanzar los objetivos de oxigenación. Esto va a empezar a generar el aumento de la presión al final de la expiración o el PIB de manera consciente, pero el PIB al aumentarlo tiene efectos hemodinámicos que pueden afectar tanto las cavidades izquierdas como las cavidades derechas. Por ejemplo, los principales efectos dentro de la hemodinamia son el colapso capilar, que afecta la circulación pulmonar, disminuyéndola hasta en un 9%. Disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, aumenta la presión de las cavidades derechas de manera retrógrada al hacer aumento de la presión del tórax. Posteriormente desplaza el septum del ventrículo hacia el corazón izquierdo, lo que hace que el llenado en el ventrículo izquierdo sea mucho más torpe, mucho más lento, lo que disminuye el gasto cardíaco y en consecuencia el volumen de eyección del ventrículo izquierdo o la PEDI.
Posteriormente se desarrolla algo que en la literatura se han designado como síndrome compartimental intratorácico, lo cual se caracteriza por una hipoxemia refractaria, porque los pacientes con ventilación mecánica empiezan a presentar elevaciones de las presiones, sobre todo presión pico mayores de 30 a 35 centímetros de agua, presión meseta o presión plateo de 30 a 35 centímetros de agua, lo que aumenta la mortalidad hasta en un 40%. Posteriormente, la driving pressure también se aumenta hasta más de 15 centímetros de agua, y esto disminuye la distensibilidad pulmonar. El aporte vasoactivo solamente se va a ver muy elevado, es decir, van a tener hasta triple apoyo vasopresor con norepinefrina, terlipresina, adrenalina, etcétera. Y en consecuencia también la PVC o la presión de retorno hacia las cavidades derechas se va a ver aumentada hasta en un 20-25%, lo que va a hacer que el gradiente que debe de haber para la perfusión entre el lado arteriolar y el lado venoso se vea seriamente afectado, por lo cual la perfusión capilar por el aumento de las presiones venosas se va a ver disminuida. El aumento de la presión intratorácica, como en todos los síndromes compartimentales, no se da de manera aislada. Esto también va a afectar a otros compartimentos, por ejemplo, la afectación a las cavidades derechas, como ya lo dijimos, el aumento de la presión del retorno venoso, esto va a afectar la función renal o los órganos abdominales que se caracterizan por una circulación venosa, como en el caso de los órganos abdominales y en específico el hígado. Va a haber una disminución de la presión arterial por la afectación de las cavidades izquierdas por el aumento de la PIB y la disminución del gasto cardíaco y de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Eh, a todo esto vamos a tener algunas indicaciones que nos van a permitir considerar si un paciente debe de ingresar a ECMO para su apoyo en el caso del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Por ejemplo, la mortalidad en los pacientes con este síndrome se caracteriza por tres principales factores: la lesión mecánica pulmonar por el aumento progresivo de las presiones, la disfunción multiorgánica metastásica, una vez que falle un órgano, los otros le van a seguir. Y posteriormente hay una alteración del intercambio de gases por la alteración de la membrana alveolocapilar. Entonces deberíamos de considerar a un paciente para ECMO si su mortalidad calculada es mayor al 50%, si su índice de oxigenación a la PAFI es menor a 150, si el requerimiento de oxígeno es mayor al 90%, y si su escala de Murray para lesiones pulmonares está entre 2 y 3. Y en caso de que el paciente deberíamos indicar sí o sí ECMO, es en pacientes con mortalidades superiores al 80%, PAFI menores a 80, una FiO2 requerida mayor al 90 y un Murray de 3 a 4. Existen algunos criterios de selección específicos para un paciente en el caso de ECMO, como lo son causas de síndrome de dificultad respiratoria potencialmente reversibles, el Murray score menor a 3, mayor, perdón, a 3, una PAFI menor a 100, una PIB mayor a 15 y una presión meseta mayor a 30. Estos son claros signos de hipoxemia refractaria, es decir, tenemos una oxigenación arterial inadecuada a pesar de tener niveles de oxígeno adecuados. Tenemos pacientes con infiltraciones pulmonares bilaterales, una ventilación que ya se encuentra en medidas de protección de 4 a 6 mililitros por kilo. Ya son pacientes que ya intentamos ventilación prona, que tenemos un correcto manejo de líquidos y que estamos intentando optimizar la perfusión. Estos son los criterios básicos para selección de un paciente en ECMO, pero el de mayor peso siempre va a ser el de contar con un centro con experiencia. Los pacientes en ECMO siempre van a perseguir cuatro objetivos clave. El primero es un puente para trasplante. Debemos de tener claro que la terapia ECMO es una terapia de soporte, no es una terapia curativa, por lo cual el ECMO va a ser un puente para que el trasplante se dé en los pacientes cuyo órgano nativo ya no sea funcional, en el caso de corazón o pulmón. Otro es un puente para la recuperación para pacientes cuyo órgano nativo aún es recuperable. El ECMO nos va a permitir detener el daño, mejorar la perfusión en lo que el órgano nativo se recupera. En pacientes cuyo órgano ya no se recuperó y ya no son
candidatos para trasplante, el ECMO puede servir como un puente para el tratamiento definitivo. En el caso de los pacientes que sean candidatos para dispositivos de asistencia ventricular prolongada. Y el otro es el más controversial, pero no menos importante, es el puente para donación o decisión. Hay algunos centros mucho más experimentados que cuentan con protocolos específicos para dar soporte a pacientes en el tiempo de espera en que se convierten en donadores. Entonces, ese es lo que nos va a guiar específicamente en pacientes con ECMO. Según su configuración, tenemos dos configuraciones. Una es el ECMO veno-venoso, que es para soporte respiratorio. ECMO veno-venoso lo que hace es entrar a la circulación venosa, oxigenar la sangre y una vez de eso regresar la sangre oxigenada a la aurícula derecha, por lo cual este ECMO va a estar indicado para pacientes específicamente respiratorios. Y el ECMO veno-arterial está hecho para soporte cardíaco, en el cual no solamente vamos a suplir la función de oxigenación, sino que también la presión de perfusión o la perfusión neta del cuerpo se va a ver intercambiada o va a ser una mezcla entre el órgano nativo del paciente y la máquina de ECMO, por lo cual aquí vamos a tener muchas veces flujos lineales en vez de flujos pulsátiles en el monitoreo de los pacientes. En el ECMO veno-venoso, el objetivo siempre va a ser tener un ECMO suficiente, es decir, tener un flujo adecuado que nos permita mantener una saturación mayor al 75%, normalizar las presiones venosas centrales, bajar el uso de inotrópicos y tratar de mantener un balance neutro. Vamos a nosotros suplir con la máquina de ECMO la función pulmonar. El objetivo es mantener una ventilación del órgano nativo en reposo, es decir, en parámetros mínimos que nos permitan mantener los alvéolos eh, abiertos pues, o funcionales y detener el daño pulmonar por la ventilación mecánica convencional. Vamos en algunos casos incluso a tratar de obtener ventilaciones espontáneas y confortables, es decir, con traqueostomías o extubaciones tempranas. Cuando la ventilación no depende del órgano nativo, podemos extubar al paciente y mantenerlo despierto, conviviendo con su familia, mientras que nosotros ejercemos el papel del pulmón mediante la máquina de ECMO, lo cual permite que las terapias sean mucho más amigables con los pacientes en el caso de eh, terapias muy prolongadas. Posteriormente tenemos que el paciente va a estar en conciencia, es decir, va a estar en rehabilitación, en interacción con su propia familia y lo más importante, debemos de contar con un equipo multidisciplinario, el cual se debe incluso integrar del área de fisioterapia para poder tener una recuperación muscular y un área para la recuperación emocional, como en el caso de psicología y psiquiatría. En el caso de los objetivos del ECMO venoarterial, es detener y revertir el daño en la fusión orgánica con un flujo adecuado que permita la perfusión adecuada. Como ya lo mencioné, la perfusión del cuerpo va a depender de la mezcla de la perfusión del órgano nativo y de la perfusión generada por el aparato de ECMO. Vamos a normalizar el gasto cardíaco según las necesidades del paciente, a normalizar la presión arterial, disminuir la congestión venosa sistémica y pulmonar, a detener y revertir las lesiones cardíacas, por ejemplo, en este caso, en el caso de los pacientes que no se recuperan de manera oportuna de la cardioplegia posterior a la cirugía cardíaca, con el ECMO les podemos dar un puente para la recuperación. O también vamos a favorecer una recuperación integral y, en consecuencia, ser un puente para recuperación, para trasplante o para asistencia definitiva. Hay algunas contraindicaciones muy claras en el ECMO, en el cual la de las más importantes es evitar su uso en causas irreversibles, a menos de que sea como puente para trasplante. En las últimas eh, años, décadas, por decirlo así, ha habido un aumento bastante grande en la utilización del ECMO, en el cual no se sigue ningún objetivo terapéutico, por lo cual el ECMO se ha estado utilizando como un instrumento lejos de para dar soporte realmente para prolongar la vida de los pacientes de manera innecesaria, por lo cual esta es una de las principales contraindicaciones. En causas irreversibles, el ECMO no es una medida de soporte que se deba de utilizar. En pacientes con politraumatismos, porque vamos a utilizar anticoagulación, por lo cual los pacientes también con EBC están contraindicados porque podemos generar
una hemorragia intracerebral o intracraneal y por lo tal las complicaciones pues van a ser mucho más frecuentes. Aquí este está un poco ya falto de sustento el embarazo en el uso en el embarazo. Hay algunos centros que ya tienen experiencia con la utilización del ECMO en embarazos y partos. Pacientes con edad avanzada es una contraindicación relativa. Hemos tenido pacientes hasta de 75 años canulados que han tenido muy buenos resultados. Índices de masa corporal mayores a 45, porque hasta la actualidad los ECMOs nos tienen una limitación en cuanto al flujo que podemos perfundir, por lo cual un paciente con una masa superior a ella, muy probablemente el soporte que de ECMO sea insuficiente. Contraindicaciones para anticoagular, como ya lo dije, todas las terapias extracorpóreas requieren de anticoagulación y sobre todo ECMO requiere de grandes dosis de anticoagulación. No recibir hemoderivados es otra de las contraindicaciones porque los pacientes en ECMO se multitransfunden de manera muy regular. Es por eso que si el paciente es de alguna religión o cuestión cultural que no le permita recibir hemoderivados, no puede ser considerado candidato para ECMO. Y el siguiente son pacientes con más de 17 días en ventilación mecánica invasiva, sobre todo que haya tenido presiones ya demasiado desfasadas. ¿Por qué? Porque se considera que después de 7 días las lesiones en los pulmones ya están establecidas, por lo cual la recuperación del pulmón nativo puede ser muy poca, si es que no nula. Eh, ECMO es un tratamiento de soporte que no mejora los desenlaces, pero logra comprar tiempo mejorando parámetros a ventilaciones protectoras. Esta es la anatomía base de un circuito de ECMO. Obviamente van a depender sus maneras visuales o en la que la podamos ver de manera real, porque pues hay muchas marcas, hay muchos proveedores. Se nos fue el maestro. No se escucha y se perdió la imagen. Este, sí, sí, creo que se nos desconectó el maestro. No sé si tuvo algún problema de conexión y nos dejó como bien prendidos, ¿verdad? Vamos a darle un minutito, para que se reconecte. Sí, hay que esperar un poquito. Sí, Gracias. bienvenido, maestro. Maestro Manuel, nos dejas en espera, pero aquí estamos. Muchas gracias, maestra. Qué gusto escucharla.
Muy bien. Bueno, continuamos con el circuito de la anatomía del circuito de ECMO. Esta es la configuración básica del circuito de ECMO, en el cual tenemos un tipo de paciente. El paciente es la parte más importante del circuito de circulación extracorpórea. Posteriormente vamos a tener un segmento premembrana, que es el segmento que va a ir desde la cánula de salida, en el caso de todos los ECMOs va a ser una cánula venosa, la cual nos va a permitir el drenado de las cavas, ya sea la cava inferior o superior, nos va a permitir llevar el flujo de sangre hacia una centrífuga, que esta nos va a generar un gradiente de presión, va a generar el flujo para posteriormente pasarlo hacia la membrana, en donde la membrana se va a dar el intercambio de la oxigenación. Posteriormente a esto, aquí también se va a dar el barrido de gases, y esta misma membrana nos va a ayudar a generar parte del flujo que va hacia la cánula de retorno. En este caso va a ser una cánula que va a ser, en el caso de los venos arteriales, va a ser en la femoral normalmente, o incluso puede ir directamente hacia la aorta. Y en el caso del venoso va normalmente a ir directo hacia la aurícula derecha o incluso en alguna de las cavas superiores. Vamos a tener varios segmentos. El segmento precentrífugo es un segmento caracterizado por presión completamente negativa, por lo cual es el segmento más peligroso que nos puede permitir entrada de aire masiva. Tenemos un segmento de presión positiva, pero es neutro, que se encuentra entre la centrífuga y la membrana. Nos va a permitir, sobre todo, infusión de medicamentos o transfusiones masivas en esta zona. En el caso de que se dé la presión, la entrada de aire, aún tenemos la opción para hacer el desfogue mediante la membrana de ese aire y evitar eh, la entrada del aire hacia el paciente. Y el último segmento, que es el segmento de mayor riesgo en cuanto al vaciado de pacientes o la pérdida de volumen, es el segmento posterior a la membrana. Es un segmento con bastante presión positiva, por lo cual el único accesorio que se suele instalar aquí es el de medición de presión postmembrana. No se suele instalar ningún otro tipo de dispositivo en esta área para evitar la pérdida de volumen involuntaria en el circuito. Tenemos bastantes accesorios, entre los cuales vamos a ver en un momento más, y los sitios de canulación también van a variar dependiendo de nuestros pacientes. Estas son las configuraciones del ECMO, en el ECMO veno-venoso, como ya se los mencioné, para soporte ventilatorio, soporte de respiración. Vamos a tener una canulación veno-venosa, que es donde vamos a salir por una vena y vamos a entrar también por una vena, por lo cual, si se fijan, el ECMO solamente suple el circuito venoso, es decir, solamente interacciona con él, por lo cual la parte de la perfusión va a depender de la función del órgano nativo o del corazón. En el caso de estos ECMO solemos tener la opción para una canulación pronta a un veno arterial o el cambio de configuración en el caso de que presentemos una falla cardíaca no, no prevista. En el caso de los venoarteriales vamos a tener la salida de una vena y vamos a regresar por una arteria. Normalmente va a ser por la femoral, y la presión de la aorta se va a ver eh, modificada, o va a depender de la interacción de la presión generada entre el órgano nativo y la presión generada por el circuito de ECMO. En este caso es donde solemos tener algunas diferencias de perfusión. Por ejemplo, se da el síndrome de Arlequín o el síndrome de norte-sur, donde los pacientes que la parte superior de la aorta perfunde el órgano nativo tienen una baja oxigenación, y posteriormente la parte inferior perfundida por el ECMO tiene una oxigenación mucho mejor, por lo cual se da una diferencia en la coloración de los miembros superiores, sobre todo el miembro derecho y la cabeza, y el miembro izquierdo y el resto del cuerpo tienen una coloración distinta, por lo cual se le da una hormina, síndrome del Arlequín, y es una mala configuración del soporte del ECMO veno-arterioso y una de las principales complicaciones. Y posteriormente tenemos algo que es el síndrome el ECMO veno-venoso por una canulación única o una cánula de Avalon. Esta cánula nos permite tener un solo sitio de inserción, en el cual el primero de los orificios nos permite hacer llenado, o más bien drenaje de las cánulas de las cavas inferiores y superiores, y en el orificio del centro se encuentra uno que hace una inyección directa de la sangre ya oxigenada hacia las cavidades derechas.
por lo cual nos permite hacer un soporte de terapia ECMO veno-venoso o soporte respiratorio con una sola canulación. Vamos a tener distintos tipos de tuberías. Por ejemplo, manejamos tres tipos de diámetros. El primero es de 1/4, es el del circuito estándar para pacientes pediátricos. Posteriormente tenemos el de 3/8, que es también estándar para pacientes adultos. Y el de media, que es diseñado para conexiones en membranas y sobre todo para la fuente. Vamos a tratar de conseguir objetivos distintos con este tipo de circuitos. El primero es que nos permita un máximo drenaje sin obstrucción de los vasos. La siguiente es que nos permita una máxima entrada de flujo sin generar isquemia, tener un bajo riesgo de infección y ayudarnos a la movilización, por lo cual los circuitos deben de tener el largo suficiente para permitir movilizar a los pacientes. El ECMO es un dispositivo portátil diseñado y pensado para poder mover a los pacientes, incluso a transportes aéreos y a transportes dentro de sus mismas unidades a otros estudios. Es por eso que el largo del circuito debe ser el necesario para poder movilizar a nuestros pacientes y el circuito también debe permitir que el paciente se pare incluso a caminar. Vamos a manejar distintos flujos para que sea una idea del flujo que se maneja. En adultos suelen de ser de 60 a 80 centímetros por kilo por minuto y de 100 a 150 centímetros por kilo por minuto con estos pacientes. Eh, los flujos que se suelen alcanzar suelen ser alrededor de 5 a 8 litros por minuto, por lo cual estos pacientes siempre deben de tener un especialista en ECMO con ellos porque no cuentan con dispositivos de parada de emergencia, por lo cual si un paciente se decanula o un paciente se pierde alguna conexión en el circuito, la pérdida de volumen va a ser bastante severa y en cuestiones de minutos podemos perder al paciente. Hay otras complicaciones derivadas del mismo circuito, que es la cavitación por el bajo volumen dentro de él, la hemodilución por el uso excesivo de cristaloides, lo tenemos bastante limitado justamente por eso, y la limitación del traslado o de la movilización. Tenemos distintas cánulas para los pacientes, cánulas arteriales y venosas, pero todas tienen características muy similares. En el caso de las canulaciones periféricas, se insertan por la técnica de Seldinger, en realidad es una canulación percutánea, por lo cual deben de ser largas, flexibles, con alma de acero que nos permitan movilizarlas sin que se doblen tan fácilmente. Son de poliuretano con una forma cónica y con una punta biselada, a diferencia de las cánulas centrales, que esas van directamente en la cava como en la aorta y nos ayudan a tener una canulación directa hacia el corazón. Estas cánulas son rígidas, tienen alma de acero, evitan la obstrucción, pero sus puntas son redondeadas, tienen una mucha menor cantidad de fenestras, por lo cual estas se suelen utilizar solamente cuando los pacientes salen directamente de la bomba de derivación cardiopulmonar o de la bomba de perfu al circuito de Edman. Todas cumplen el mismo características que están recubiertas con un material muy similar al endotelio vascular que nos ayuda a disminuir la adhesión de plaquetas en el circuito y también la respuesta inflamatoria propia de todos los circuitos extracorpóreos. Tenemos distintos tipos de bombas. Tenemos bombas generadoras de flujo o bombas de rodillos. Estas bombas en realidad ya están en desuso. Tenemos bombas generadoras de gradiente de presión, que son bombas centrífugas que requieren de masa para poder generar el flujo, por lo cual a la hora de no tener líquido, dejan de funcionar. Tenemos unas que son magnéticamente dirigidas que nos permiten generar flujos por revoluciones, pero esta tiene la condicionante que a los 3.500 revoluciones aproximadamente empiezan a generar lesión celular, por lo cual debemos de considerarlo a la hora de la canulación. Las magnéticamente levitadas tienen la característica de que jamás tocan el suelo de la centrífuga, por lo cual nos pueden permitir obtener flujos mucho mayores sin generar lesión en la célula. En cuanto a las membranas, tenemos muchos tipos de membranas, dependiendo de las marcas, podría nombrar un montón, pero en general se dividen en de larga duración y de corta duración. Las de larga duración son de polimetilpenteno que nos permiten hasta 28 días de soporte con una membrana bien cuidada, y la otra son de corta duración que son de polipropileno que generalmente están diseñadas para generar soportes no menores a 5, no mayores a 5 días.
Lo que pasa es que cuando estas membranas se utilizan a mayor tiempo, empiezan a generar fuga de plasma en el intercambiador de gases, por lo cual no deberían de utilizarse por más de ese tiempo. Y el otro es el blender o el intercambiador de gases. Esto nos va a permitir generar el flujo de barrido y la mezcla de gases necesarios para cada paciente. Como lo mencioné, estos pacientes van a requerir anticoagulación. Generalmente utilizamos la heparina, porque la heparina pues, es un medicamento bastante económico, está disponible, tiene un antagonista y lo malo es que tiene una alta dependencia a la antitrombina 3. Entonces, estos pacientes deberían de tener un monitoreo bastante concreto para poder titular las dosis de heparina no fraccionada. La solemos utilizar a bolos de 10 unidades por kilo por hora hasta dosis de infusión de 5 a 20 unidades por kilo. Y en el caso de que no tengamos disponible la heparina no fraccionada, la bivalirudina es una de las primeras opciones para utilizarse, aunque es mucho más costosa. En cuanto al monitoreo, tenemos varias opciones. La principal es el monitoreo de antitrombina 3. La actividad debe estar entre el 92 y 118%. Esto es sobre todo para ver que la heparina que estamos utilizando tenga una buena función y en caso de que no tengamos la suficiente antitrombina y que eso nos esté generando resistencia a la heparina, deberíamos de considerar la reposición de antitrombina mediante la utilización de la antitrombina directa o mediante plasma fresco congelado. La otra es la medición del ACT o del tiempo de coagulación total. Es de entre 160 y 200 de segundos. Lo malo de esta medición es que la medición no es tan exacta y puede depender o variar mucho por las temperaturas del paciente. El CPT es el siguiente, que debe estar entre 40 y 50 segundos. El otro es del factor anti-10A, que debe estar entre punto 3 a punto 7. Y la última opción de todas, por ser la más costosa, es la medición del tromboelastograma, en el caso de que no contemos con ninguna de las cuatro anteriores. Hay bastantes complicaciones que puede haber la terapia de ECMO, sobre todo las relacionadas con el circuito, que pueden ir desde sangrados, infecciones, accidentes del sistema, hemodilución, recirculación, pérdida de flujo, de canulaciones. Las relacionadas con la anticoagulación, las más comunes hemorragia y trombos en la membrana. Es muy común que tengamos membranas que no llegan ni a sus 10 días de utilización por una mala anticoagulación y una saturación de la membrana. Al coagularse la zona del intercambio de gases, pues obviamente la membrana deja de hacer su función tal cual. Tenemos otras relacionadas a la membrana como la falla de la oxigenación, la disminución del coeficiente de transferencia de la membrana, esto debido a los días de uso y a la saturación propia de la membrana, la saturación de la membrana como tal, y el secuestro de hemocomponentes. Es muy común que todos los circuitos extracorpóreos produzcan secuestro plaquetario, sobre todo eso. Las relacionadas con los pacientes, pero en el caso del ECMO veno arterial, tenemos la dilatación del ventrículo izquierdo, el síndrome de Arlequín, que ya les había explicado con anterioridad. Y en el caso del ECMO veno-venoso, las más comunes, al generar un flujo directo hacia las cavidades derechas, podemos tener hipertensión pulmonar, lo que disminuye el retorno del flujo cerebral y en consecuencia nos aumenta el índice de eventos cerebrales vasculares. Es común que pacientes con ECMO veno-venosos terminen con hemorragias cerebrales. En cuanto a la ética en ECMO, siempre nos vamos a basar en estos cuatro puntos claros, que va a ser un puente para trasplante, un puente para la recuperación, un puente para tratamiento definitivo y un puente para la donación o decisión. Bajo esto debemos de centrar siempre la toma de decisiones en este tipo de terapias en evitar la futilidad o los no beneficios con este tipo de pacientes, evitar intervenciones sin objetivo, por lo cual el consentimiento informado de este procedimiento debe tener beneficios y riesgos y expectativas bastante claros, por lo cual se debe de explicar todo las implicaciones que tiene este tipo de terapia y el paciente debe tomar una decisión, obviamente basándose en su autonomía, en la beneficencia, la no maleficencia y sobre todo en la justicia. Derivado a esas acciones que les había comentado anteriormente, que había muchos equipos de ECMO que estaban canulando pacientes que no cumplían ninguno de estos requisitos y que no eran ni candidatos a trasplantes, ni candidatos a tratamientos definitivos, ni candidatos a recuperación,
Se generaron bastantes organizaciones, pero la principal de ellas es la ELSO, que desde 1989 nos ayuda a regular la práctica de ECMO, no solo en México, sino que en el mundo. Aquí en México tenemos ya varios centros certificados por la ELSO y que todos ellos se encargan de dar sus resultados netos a la ELSO, sobre todo para generar la investigación que se requiere para poder seguir avanzando en este tipo de terapia. También tiene otras eh, lugares donde está presente, como es en toda Latinoamérica, en la ELSO Euro y también en Asia y Pacífico. Esta es la imagen que suele ser la imagen común de un paciente crítico con ECMO. Como lo vemos, de este lado tenemos la terapia de ECMO, que aquí está la membrana y la bomba centrífuga. Este paciente no solamente suele tener el soporte cardiopulmonar de ECMO, también suelen tener la entrada de otros soportes como son soporte renal con las lentas continuas de Prisma y en el caso de otros pacientes hemos tenido incluso con la terapia MARS. Entonces son pacientes multiinvadidos que requieren de un gran equipo de profesionales de la salud, no solamente ni enfermería, ni médicos, ni perfusionistas. Deben de tener todo un equipo integral para poder salir adelante con este tipo de pacientes. Este es un caso que les quiero platicar. Este es un pacientito, Cristian, es un paciente de 1 año y medio, un paciente que terminó en una cirugía cardíaca bastante severa, posteriormente a eso, de la cirugía de una comunicación interauricular. No tuvo una buena recuperación, lamentablemente termina con choque cardíaco severo y es candidato a ECMO. Posteriormente a esto, el paciente se trae coágulos intracavitarios, por lo cual se gana una segunda cirugía a apenas 12 horas de la primera. Y pues el paciente realmente tenía un pronóstico bastante grave. Quiero que analicen qué es lo que ustedes creen que hubiera pasado con este paciente. Antes de seguir a mis conclusiones, quisiera que abrir un pequeño espacio para poder escuchar si tienen alguna duda o algún comentario respecto al tema. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, Manuel, yo te quiero felicitar primeramente porque la verdad no cualquier persona tiene, aunque están dentro de la terapia, esa habilidad y el conocimiento del manejo de los aparatos. Sin embargo, para mí es desconocido porque no, yo no estoy dentro de la terapia. Y creo que ha habido ahorita con muchos avances tecnológicos que creo que han sido fundamentales para el bien del paciente. Desconozco completamente hasta ahorita lo que estoy escuchando contigo. ¿Y lo manejan ahí en especialidades ustedes? No, maestra, de hecho, esta terapia, en el único lugar dentro del IMSS que tengo conocimiento que ya lo tienen, es en pediatría. En pediatría tienen su aparato de ECMO. Aún tienen bastantes lagunas en cuanto a quién lo debe de manejar. Hasta ahorita lo maneja Perfu, por lo cual su implementación es bastante limitada por la cantidad de plazas que tienen, pero nosotros lo manejamos sobre todo en el área privada. Es donde se está manejando mucho porque pues obviamente gran cantidad de las decisiones se toman en cuanto al dinero. Es una terapia bastante costosa que suele rondar los 200 y tantos mil pesos el primer día de terapia. Posteriormente, los siguientes días suelen ser alrededor de 80 a 110 mil pesos lo que cuesta. Entonces Ah, es una caray. terapia muy costosa, tiene grandes beneficios, sin duda, pero hasta ahorita se ha visto muy limitada su entrada al sector público debido por el costo que esta representa. Los Mm, pacientes, así como pueden durar los pacientes cardíacos, cumplen una característica de durar entre 7 y 15 días más o menos, porque esos sí. pacientes o mejoran muy rápido o empeoran demasiado rápido. Entonces no solemos tener pacientes de soporte cardíaco muy largos, pero los pacientes de pulmón hemos tenido pacientes canulados hasta por 3 meses. Entonces, imagínense la cantidad del costo que eso genera para un paciente y sobre todo siendo privado. Muchos de estos pacientes en realidad solamente con seguros de gastos médicos es que pudieran acceder a este tipo de terapia. Muchas gracias por tu información y para mí pues un aprendizaje. Claro, Felicidades. muchas gracias, maestra.
Eh, ¿Alguien más? Bueno, pues creo que por aquí hay una pregunta de la maestra Adriana. Qué gusto saludar la maestra. Como le comentaba la maestra Patti, bueno, los pacientes en este tipo de procedimientos, pues su recuperación va a depender mucho de cómo se encuentre el órgano nativo y también del tipo de proceso por el que estén pasando. Entonces, tenemos pacientes cuya recuperación es en cuestión de días, o en algunos otros es incluso horas, pero hemos tenido también pacientes, sobre todo de patologías pulmonares, que no recupera el órgano nativo y que son candidatos para trasplante de pulmón, canulados hasta por 3 meses hasta que se trasladan a sus centros para hacer este trasplante de pulmón. Anteriormente teníamos el antecedente que aquí en México no había trasplante de pulmón, posteriormente los primeros se hicieron en Monterrey y ahora pues ya tenemos la noticia que ya se hizo el primer trasplante bipulmonar aquí en Guadalajara, por medio del equipo del doctor Nájera. Entonces eso también abre grandes posibilidades para los pacientes que requieren de este tipo de procedimientos aquí en nuestro entorno. Bueno, pues si nadie más tiene algo que aportar, voy a continuar con mis conclusiones. Muy bien. Bueno, pues en conclusión, a lo largo de los años hemos evolucionado significativamente gracias a los avances en la tecnología biomédica. Cada vez tenemos mejores aparatos mucho más avanzados y con monitoreos mucho más precisos. Tenemos membranas mucho más compatibles, por lo cual durante la pandemia de H1N1 en el 2009 y la última en el COVID, ESMO desempeñó un papel crucial en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. La implementación de centros especializados en ECMO ha mejorado los resultados clínicos y ha reducido las complicaciones asociadas a este tipo de terapias. Además que las guías internacionales cada vez tienen criterios de selección mucho más precisos y optimizan su uso. ECMO representa un hito en la medicina moderna, lo que nos permitiría salvar vidas en situaciones de insuficiencia orgánica aguda y en cuyos desenlaces en este tipo de terapia realmente sabríamos que no serían absolutamente nada buenos. El desarrollo histórico refleja el compromiso de la comunidad científica para mejorar las tecnologías del soporte vital, aunque la terapia ECMO aún tiene muchísimos desafíos que vencer y sobre todo los relacionados con su alto costo y la gran complejidad para su implementación. A pesar de eso, esta terapia sigue siendo una herramienta invaluable en cuidados intensivos y marcó un después, un antes y un después en el manejo de los pacientes críticos. Esta es la imagen que creo que resume la importancia del ECMO a final de cuentas. Ese paciente que están viendo salir ahí es Cristian, es el paciente que fue sometido a 2 cirugías cardíacas en menos de una semana y que posteriormente a su canulación a ECMO logra su recuperación del órgano nativo y logra pues literalmente salir caminando del hospital. Entonces, él es un ejemplo de lo que se puede lograr con este tipo de terapia. Y pues si él no se rindió, ¿por qué nosotros sí? Bueno, pues con eso concluyo mi participación. Espero que les haya aportado algo de conocimiento. Y pues sin más, les agradezco mucho que hayan estado aquí. No sé si el maestro tenga algo que agregar. Estoy de verdad agradecido por esta ponencia, maestro. La verdad que ha sido una conferencia magistral, muy dinámica, muy interesante. Ojalá que el uso de esta herramienta más frecuente haga también que los costos se aminoren para que más personas puedan acceder a esta tecnología actualizada y que Sin usted duda, también siga capacitando personal para el uso de esta tecnología, porque pues no solo basta con que llegue, ¿no? Sino también necesitamos más personal que esté capacitado a ese nivel conforme lo está usted. claro. Gracias, maestro. De verdad, mis respetos, mi admiración. Muchas Y gracias. pues al resto, a nombre y a título de la doctora Xochitl Fernández Olvera, presidenta de nuestro colegio, agradezco la atención y el haberse conectado.
Les recordamos que esta sesión fue grabada para subirse a nuestras redes sociales por si queremos darle alguna revisada después, porque creo que sí hubo mucha información que fue difícil de asimilar a la primera. A todos, muchas gracias, buenas noches y es un placer haberlos visto y saludado. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.